¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar nuevamente con nosotros a través del canal de YouTube. Hoy vamos a comentar la lección número 5 de la escuela sabática. Yo tengo aquí la lección ya en mis manos y es la lección que esta semana hemos estudiado, que queremos comentarla juntos. Ya sabes que puedes suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho y puedes seguirnos también a través de las redes sociales para estar en contacto y tú también puedas tener el material que cada semana estamos produciendo. Para esta semana tenemos un invitado muy especial, es el pastor Josué Solano, a quien quiero dar la bienvenida. Pastor, gracias por estar nuevamente para estudiar la lección. Así es, gracias por la invitación a este medio de difusión de estudio de la Biblia. Realmente es un privilegio poder estar aquí y recordar, pues yo recuerdo el año pasado estuvimos con transmisiones en vivo con la lección de escuela sabática y realmente es un privilegio continuar compartiendo este mensaje tan importante como es el estudio diario de la Biblia. Así es, ya sabes entonces que vamos a estar junto a la lección número 5 de la escuela sabática, del orgullo a la humildad, y aquí empezamos. Es importante mencionar que este capítulo de Daniel fue escrito por el mismo Nabucodonosor y se dice que fue escrito en las últimas 2 décadas de su reinado. Es importante mencionar esto porque cuando estudiamos este capítulo, nuevamente vemos la mano de Cristo interviniendo en la vida de Nabucodonosor. Pastor Josué, ¿cuál sería el propósito principal de la lección de esta semana? El propósito principal de la lección para esta semana sería prevenirnos de los peligros del orgullo, que tanto daño hace al ser humano, mostrarnos a Jesús como la fuente de la humildad, que es lo que contrarresta, que batalla el orgullo que está dentro nuestro, y entender que Él tiene poder para cambiar nuestro corazón orgulloso humano que tenemos. Cuando estudiamos el libro de Daniel, los 3 primeros capítulos, hemos visto a un Dios misericordioso con Nabucodonosor tratando de mostrarle algo especial para él. Cuando hemos leído el capítulo 1, vemos a través de la sabiduría que Dios le da a Daniel, a sus amigos, vemos a un Nabucodonosor que ya empezaba a notar que había un ser superior a él. En el capítulo 2, más aún. Exacto, con el sueño que tiene Nabucodonosor, que no puede ni recordar y menos interpretar, y llega Daniel que le hace recordar e interpreta el sueño, ¿no? Y en el capítulo 3 con una representación ya más cercana de Dios, en el horno de fuego. Cristo mismo encarnado caminando con los amigos de Daniel en el horno de fuego. ¿Qué quería mostrarle Dios a Nabucodonosor en todo caso? Definitivamente algún plan especial tenía para él. Y Nabucodonosor hace muchos intentos, muchos amagues de querer reconocer a Dios como realmente el Dios superior, el ser supremo que existía por sobre todo, ¿no? El último versículo, uno de los últimos versículos de Daniel capítulo 3, especialmente el versículo 29, dice: por lo tanto decreto, dice Nabucodonosor, que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en estercolero. Estaba reconociendo ya, pero vemos un capítulo 4 con otro Nabucodonosor. Es como que Nabucodonosor creía por momentos en un Dios superior, pero nuevamente el orgullo era más fuerte que él. Y es algo de lo cual tenemos que cuidarnos, porque no es que ya yo reconozco a Dios y ahí queda. El orgullo puede venir y es una lucha diaria. Así es. Amigos, ahora vamos a entrar directamente al capítulo 4 de Daniel, porque versículo número 4 dice lo siguiente: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Tuve un sueño que me espantó. Tendido en la cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Un sueño más para Nabucodonosor. Esta vez sí recordó el sueño. Exacto. Pero los sabios no llegaron ni siquiera a interpretar este sueño que el rey ya lo sabía, ¿no? Es interesante porque
siempre menciono que lo que es divino se entiende y se interpreta divinamente. Exacto. Un mensaje de Dios, no hay forma humanamente pagana que pueda contrarrestar esa interpretación o ese sueño que en este caso Nabucodonosor recibe. Estamos hablando de uno de los reinos más poderosos, o quizá el reino más poderoso. En ese momento el más poderoso. Porque termina siendo una cabeza de oro. El más poderoso que ha existido, en ese tiempo el más poderoso. Los sabios, entre comillas, eran los más sabios de todo el reino, pero ni aún así pudieron descifrar un sueño divino, porque como tú dices, el sueño divino, lo divino se revela y se descubre a través también de lo divino. ¿Cuál era el sueño? En todo caso, ¿cuál fue el sueño? Era un sueño bastante extraño. Era un sueño de un árbol, ¿no? Nabucodonosor dice, ve un árbol alto que llega hasta arriba, ¿no? Y de pronto un ser superior indica que ese árbol se ha cortado. Exacto. No solo queda la raíz, una parte final, el rocío cae sobre ese árbol, pero quizá lo que más terror o aterroriza a Nabucodonosor es de escuchar que se cambie el corazón de este ser. De un corazón humano a un corazón de bestia. De bestia, ¿no? Entonces él, confundido, pregunta a Daniel la interpretación. Así es. Ahora, es interesante mencionar esto, queridos amigos, porque Nabucodonosor, a pesar de que había recibido la interpretación del sueño, no llegó a arrepentirse. Eso es lo más terrible. Yo sé que tienes un versículo donde mencionamos el tema del orgullo así directamente que tiene Nabucodonosor en su corazón, pero a mí me gustaría mencionar un versículo anterior que está en el versículo número 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Aquí el consejo de Daniel era, ¿sabes qué, oh rey? Sé humilde, en otras palabras, ¿no? Exacto. Deja de oprimir, deja de hacer daño a las personas, trátalos bien, porque sin lugar a dudas los esclavos eran los más oprimidos que habían en el reino de Babilonia. Exacto. Pero no cambió. No cambió. Y ahora viene unas palabras con mucho orgullo que dice Nabucodonosor. Exacto. Pastor, ¿qué es lo que dice allí el texto? En el versículo 30 del capítulo 4, acompáñame a la lectura, dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿No? Usa muchos adjetivos posesivos, ¿no? Mi reino, mi majestad, mi casa. Y este es el orgullo, ¿no? Yo buscaba en el diccionario y te mencionaba que el orgullo es la exaltación exagerada sobre uno mismo y querer que todo sea reconocido. Y hay un contraste, mira. Algo que yo veo es que Daniel, aún pudiendo él decir que él era capaz de revelar sueños, nunca él se atribuyó el hecho de revelar sueños como algo que salía de su mente. Exacto. Siempre dijo, es Dios. Exacto. Quien revela el sueño es Dios. En contraste con Nabucodonosor, que todo lo bueno que le pasaba decía, es fruto de mi trabajo, fruto de mi sabiduría. Y eso lo vemos incluso, queridos amigos, en la estatua del capítulo 3, donde vemos que toda la estatua fue de oro. Exacto. él solo era la cabeza, pero él se mandó y se hizo toda una estatua de oro. Ahí muestra el orgullo que tenía realmente Nabucodonosor. Pero amigos, el tema del orgullo no es un tema nuevo. No. Cuando uno lee la Biblia, el orgullo está desde un principio, desde la creación no solo de este mundo, sino desde la creación del universo. ¿Cuál es el problema del orgullo? ¿Cómo empieza el orgullo en este mundo, pastor? La definición del orgullo es conocido como el pecado original. Como inició todo, en el corazón de un ser que era perfecto, hermoso, con un liderazgo notable dentro de los ángeles del cielo, que es Luzbel. Y este ser albergó en su corazón mucho orgullo y fue lo que provocó finalmente su caída. Si revisamos también los escritos en el libro de Génesis, vamos a observar que Satanás, ya caído, le ofrece a Eva ser como Dios. Como Dios. Y ahí llega también el orgullo de Eva, ¿no? De decir, ¿por qué yo no podría también llegar a ser un Dios? Y el orgullo, tocando el corazón de la gente, empieza a provocar las distintas caídas que hemos registrado en la historia. Yo creo que incluso podemos hablar de la muerte de Abel a manos de Caín. Hubo orgullo en el corazón de Caín, definitivamente. Exactamente. Entonces Satanás, primero siendo un ángel, ¿no? Y hay una cita bastante interesante que quisiera compartir contigo, y está en el comentario bíblico adventista, que dice: cuán pocos tienen en cuenta que el tentador
fue una vez un querubín protector, un ser a quien Dios creó para la gloria de su propio nombre. Satanás cayó de su elevada posición por causa de su ensalzamiento egoísta. Abusó de la magnífica capacidad con que Dios lo dotó tan ricamente. Cayó por la misma razón por la que miles están cayendo hoy en día. ¡Qué terrible! Y esto es importante mencionar, pastor y amigos que están viendo este video, porque Elena de White menciona de que el pecado de la iglesia de los últimos tiempos es el pecado del orgullo y el pecado de la autosuficiencia. Exacto. Por eso, cuando uno estudia Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, nosotros podemos ver que el mensaje es: tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es un mensaje totalmente de orgullo y lleno de autosuficiencia. Y ese pecado con el que Lucifer cae del cielo es el pecado por el cual también muchos se pueden perder la vida eterna. Exacto, y nosotros tenemos que cuidarnos de este pecado. Ahora, la pregunta sería, ¿no? ¿Dios está buscando gente capaz o gente dispuesta? Porque cuando uno confía mucho en su capacidad, cae en el error de la autosuficiencia. Exacto. Hemos visto, yo recuerdo estudiar la historia de Saúl con mucho asombro. Un rey, el primer rey de Israel, muy capaz, que tenía mucha habilidad para la guerra, que tenía la experiencia, la talla, ¿no? Pero de pronto su caída fue grande porque confió en sus propias fuerzas. Entonces, Dios no está buscando gente con mucha capacidad. Dios está buscando gente dispuesta que Él mismo va a capacitar en el camino. Así es. Entonces, el tema del orgullo, queridos hermanos, queridos amigos, jóvenes que estamos ahí a través de la pantalla, tengamos cuidado. ¿Cómo estamos dirigiendo nuestra vida? ¿Cómo estamos dirigiendo nuestros planes, nuestros sueños? De repente ya hemos ido alcanzando algunas cosas en el camino, pero no permitas que el orgullo o el creer que todo lo que tienes es por merecimiento tuyo influya tanto que llegues a olvidarte que el dador de todo en este mundo es solamente nuestro Padre Celestial. Ahora, Dios le dio a Nabucodonosor un sueño. Le dijo, ¿no? 7 tiempos, 7 años. Él iba a ser cambiado, su corazón de humano por un corazón de bestia. La pregunta sería, ¿pudo evitar Nabucodonosor caer, pues como hemos visto registrado en la Biblia, 7 años, siendo un ser prácticamente loco, ¿no? Y vamos a la pregunta, ¿esta es una profecía clásica, Pastor Josué, o es una profecía apocalíptica? Bueno, la lección hace hincapié en que esta profecía encajaría dentro de las profecías clásicas. Y si es una profecía clásica, estamos hablando de que es una profecía condicional. Exacto. Es decir, Nabucodonosor no obligatoriamente tenía que haber pasado por esa experiencia de vivir como una bestia de campo. Él pudo evitarlo. Exacto. Pero su orgullo era tan grande que en ese día que tú leíste el versículo, él mismo dijo, alzó los ojos al cielo y dijo, wow, todo esto es mío. Por mi poder, al instante Nabucodonosor se convirtió en una bestia de campo. Tenemos referencias bíblicas de profecías clásicas como la de Jonás. Exacto. En Jonás 3, capítulo 10, donde Dios no procede porque hubo un arrepentimiento genuino. Entonces, es importante que si nosotros identificamos un problema de orgullo, no creer que estamos ya condenados, sino que a través del arrepentimiento genuino podemos evitarnos realmente de tanto dolor. ¿Cuán peligroso puede ser el orgullo? ¿Qué tan peligroso es? Yo pienso que es lo más peligroso que existe porque nos lleva a confiar ciegamente en nosotros y desconfiar de Dios. Y esa es la caída del ser humano. Me parece que el peligro del orgullo es el peligro máximo que tiene un cristiano para uno. Y a lo que tú mencionas, amigos, el orgullo es una actividad contraria a que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Exacto. Porque si tú crees que eres todo y tienes todo y que no necesitas de nada, estás diciéndole entonces al Espíritu Santo que tampoco lo necesitas en tu vida. Y eso es trágico. Porque Exacto. Quien genera el cambio en nuestra vida es justamente el Espíritu Santo. Y se le hace una advertencia a Nabucodonosor, ¿no? Tú has leído el versículo 27, arrepiéntase, obre bien, haga justicia, tenga compasión para evitar esta catástrofe. Pero él no hace caso, ¿no? Hay un versículo que tiene mucho que ver con lo que tú estabas mencionando en Romanos
8, 9. Dice, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Qué importante es que el Espíritu Santo haga ese cambio en el corazón. Y aquí entraríamos a hablar de la humildad, ¿no? Pablo lo relata de manera bastante práctica como el morir al yo. Yo deseo ser reconocido, pero tengo que morir al yo, y eso implica dejar que el Espíritu trabaje en mi corazón. O sea, el Espíritu Santo es clave dentro de este proceso. Así es, amigos, entonces esta es la primera parte de la lección de la escuela sabática para esta semana, el tema del orgullo. Cómo empieza el orgullo en el corazón de Nabucodonosor, las veces que Dios intentó cambiar y darle una oportunidad a este rey, cómo empieza el orgullo en el corazón de Lucifer y cómo puede atacar también tu vida y también mi vida. Nadie está excepto de ser atacados por el tema del orgullo, pero no solamente es el orgullo. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es la humildad. Cómo después de 7 años, con una enfermedad que nadie entiende, y hasta ahora muchos se preguntan qué tipo de enfermedad fue, porque realmente Nabucodonosor se convirtió en una bestia de campo, pero cuál fue no lo sabemos. Pero vamos a estudiar ahora la segunda parte, que es la humildad de este rey. Quiero invitarte a que puedas ir allí en tu Biblia, en el versículo número 34 del capítulo 4 de Daniel, para empezar a estudiar juntos el tema del arrepentimiento. Dice así: al fin del tiempo de los 7 años, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Palabras sin lugar a dudas de una persona humilde y arrepentida. Y notar que él reconoce o empieza diciendo: yo alcé mis ojos al cielo, porque la solución al orgullo no está en otra persona que no sea Cristo, que no sea Jesús en tu corazón. Ahora, hay varios versículos. Yo decía que hay en el Nuevo Testamento varias referencias al morir al yo. Gálatas 2:20, por ejemplo, nos menciona: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El sacrificio de Jesús tiene sentido si nosotros lo aceptamos en nuestra vida y aceptamos cambiar nuestro corazón orgulloso por un corazón humilde que solamente Él lo puede hacer. ¿Cómo definimos el concepto de humildad? Personalmente, el concepto de humildad es un concepto de sometimiento a Dios. Exacto. Es un concepto de servicio, de un ayudar a los demás, de no buscar reconocimientos. Exacto. Y de caminar con Cristo todos los días. Y de poner los intereses de los demás por encima de mis intereses, que realmente hoy en día, analizando nuestra sociedad, es muy difícil de encontrar. Por eso es muy importante también entender lo que dice el libro de Mateo 16:24, donde Cristo hace la referencia, ¿no? El que quiera seguirme, el que quiera andar conmigo, tiene que negarse a sí mismo. ¿Y por qué la referencia, pastor? Yo soltaría esta pregunta, ¿no? A nuestros amigos también que nos están escuchando a través de este video. ¿Qué implicaría negarse a sí mismo? ¿Tiene que ver esto con humildad? Definitivamente. La humildad es un punto clave para una persona que quiere seguir a Cristo. Yo creo que es muy difícil tratar de seguir a Cristo o vivir un cristianismo cuando dentro de nosotros hay otros intereses personales y autosuficientes. Exacto. Daniel 4 en el versículo 35 menciona que Nabucodonosor llegó a reconocer algo que era muy difícil que un rey mencione, porque él llegó a decir: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, incluyéndose él mismo. Y él que hizo esa estatua de oro, ¿no? ¿Cuánto oro? Yo no sé cuánto oro habrá él utilizado, cuántos recursos, cuántas personas habrá explotado para hacerle una estatua y enaltecerse él mismo, y de pronto que luego reconozca y que diga que él era nada. Es porque había un cambio a través de la humildad. Y el mismo hecho de escribir esta parte de su vida. ¿Qué rey va a escribir algo terrible y algo, pues, que a nadie le gustaría saber, ¿no? Exacto. Pero esa humildad, el reconocimiento de que había un ser superior a él, lo llevó a cambiar prácticamente su estado mental, su estilo de vida, y a vivir como un verdadero hijo de Dios. Exacto. El reconocimiento de nuestros pecados forma parte también de la humildad,
porque Nabucodonosor reconoció, ¿no? Y hay dos características que yo podría destacar del ser restituido, del ser cambiado, de aceptar el cambio que Dios nos da, un corazón humilde, pero también nos da un corazón de gratitud, ¿no? La gratitud está muy ligada al asunto de la humildad, porque si yo no soy capaz de reconocer que todo lo bueno viene de Dios, no soy capaz tampoco de dar gracias, ¿no? Yo mismo hago las cosas, yo consigo mis recursos, yo consigo, ¿no? Entonces no estamos teniendo un corazón grato. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo tomas tú para agradecer a Dios, para darle gracias por las cosas que Él nos da y por las que Él nos quita también? Exacto. Entonces todo eso yo creo que va dentro del concepto de humildad. No sé si hay alguna otra aplicación. Sí, acá la lección ya directamente en la parte de maestros dice lo siguiente: el proceso de humillación, ese proceso de humillación duró 7 tiempos, ¿no? Duró 7 años. Pero vamos a esta parte, ¿no? El proceso de humillación. ¿Qué quiere decir un proceso de humillación? Entonces, el cambio de ser orgulloso a ser humilde no se da en un momento. ¿Cómo sería entonces el cambio? Porque yo reconozco que hay orgullo en mi corazón. ¿Qué tengo que hacer para tener ese cambio de humildad? Yo considero, y la Biblia va a corroborar lo que voy a decir, el proceso o el cambio de corazón no es un evento en la vida, es un proceso, es una transición. No es que de pronto, ok, yo llegué a este punto y listo, todo está solucionado. Y ya no voy a ser orgulloso nunca más. Exacto, ¿no? Porque mencionabas tú un versículo que dice Pablo que el que esté firme, mire que no caiga. Mire que no caiga, porque aquí aquellos incluso que podemos estar muy firmes y andar en humildad, podemos incluso llegar a caer en el orgullo nuevamente. Por eso es importante que cada día nos acerquemos al trono de Dios. Cada día es un nuevo día. Yo no puedo utilizar la consagración del día de ayer para el día de hoy. Exacto. Ni pretender que estar consagrado durante un año me va a servir para el siguiente. Tienes que consagrarte cada día de tu vida, entregar tu corazón ante Él y humillarte ante el Señor, porque es la única forma de mantenernos seguros. Y el ejemplo de humildad de este rey Nabucodonosor nos lleva a ver de que Dios lo restituyó en el reino, volvió a tener el mismo poder, pero ahora ya no se apartó más de Dios. Y esta parte es importante, queridos amigos, porque nos da a entender de que Dios está presente cada día en tu vida, renovando su misericordia. El hecho de estar vivos hoy, de tener lo que tenemos, sea poco, sea mucho, de ser quienes somos, nos lleva a reflexionar si realmente en nuestra vida estamos dándole a Dios el lugar que Él merece, o hemos llegado a pensar de que todo lo que tenemos es por obra y gracia mía y mi esfuerzo y mi trabajo. Exacto. Hay una cita que yo quisiera compartir, cita de Elena de White en Liderazgo Cristiano, página 29, dice: tomen la armadura de Dios y nunca olviden las sandalias del Evangelio de paz. No vayan hacia ningún hombre con un trato duro o con una voz airada. Que los siervos de Dios anden ante Él con humildad, ya sea que ocupen las posiciones más altas o realicen el más humilde servicio. Para los ojos de Dios, cualquier trabajo que desempeñes, no importa si estás en una posición alta o de repente un trabajo de servicio, tiene mucha importancia y no debería enaltecerse nuestro corazón si tenemos, por ejemplo, una posición de liderazgo en el trabajo, ¿no? En el trabajo que desempeñes, en la sociedad, por tener riquezas materiales. Es más, cuando seas prosperado, asegúrate de andar más seguro de Jesús, porque ahí viene la caída del ser humano. Ahora, siendo sinceros y realistas, pastor, es difícil ser humilde. Es difícil. No está en nuestra naturaleza. No, pues. No le está. O sea, si alguien piensa que ser humilde es cosa fácil, yo creo que más de uno puede estar ahora luchando con su carácter por el tema de la humildad. Exacto. ¿No? Y mira, lo que dices es vital, porque no es decirlo solamente. Exacto. O sea, suena fácil, ¿no? De repente estamos dialogando sobre la humildad, nos escuchan, pueden decir qué sencillo suena. No es nada sencillo andar en humildad. Y hay una frase, porque a quien no le gusta muchas veces escuchar un halago, ¿no? Una palabra bonita, pero hay una frase que yo recuerdo que está siempre en mi mente, que dice que el halago debilita, ¿no? Cuanto más nos digan las cosas buenas, cuanto más sea reconocido el trabajo que haces, que está perfecto,
asegúrate pues de tomar bien esa armadura de la cual habla Elena de White. Esa coraza que te permita evitar que el enemigo penetre en ti, en tu corazón, y te haga andar por un camino de orgullo. Y sería bueno mencionar que la humildad es un regalo que el Espíritu Santo te da en medida de cuánto tú estás buscando cada día a Dios en oración y en el estudio de la palabra. A veces pensamos que yo hoy me voy a dormir, oro y le digo, Señor, dame humildad, y al día siguiente ya voy a ser la persona más humilde del mundo. No es así. La humildad es un proceso diario, pero va a ser en medida de cuánto tú pases tiempo con el Señor, porque nuestro mejor ejemplo de humildad, de mansedumbre, de servicio, fue Jesús. Exacto. Jesús estuvo en la tierra, Jesús vivió entre nosotros, y en la palabra, en su palabra, nos muestra que Él era el mejor ejemplo de humildad. Entonces, si yo quiero aprender a ser humilde, tengo que ver a Jesús en su palabra. ¿Y cómo hago eso? Estudiándola cada día. Ahora, la humildad tiene un concepto clave, pero la humildad se ve en distintas áreas de la vida del ser humano. Personalmente, ¿no? En mi relación con Jesús, pero no solamente, en la vida de pareja, por ejemplo, ¿no? Y muchas de las rupturas es por el orgullo, por la falta de humildad. ¿No? ¿Cuánto nos cuesta decir lo siento? Perdón. Y eso es una muestra de humildad clara, ¿no? El reconocimiento de nuestro error. Ahora, dentro de la iglesia, ¿no? Cuán importante es que haya humildad dentro de los líderes de la iglesia, dentro de los hermanos de iglesia, ¿no? La hermana White dice, por ejemplo, que en una cita que también es muy importante porque habla de liderazgo cristiano, asegúrense de orar y de intercambiar ideas antes de trazar los planes, hablando de los líderes, ¿ah? ¿Por qué? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en mi iglesia, en el lugar donde estoy, hay un hermano que no decide cooperar, no quiere avanzar con los planes que la iglesia traza? Dice, humíllense delante de Dios y recurran a la oración, porque ustedes no pueden ni deben intentar trabajar en desacuerdo. Entonces, la humildad es clave para el trabajo en la iglesia, clave para las relaciones de pareja, clave para la relación con los hijos, clave para desempeñarme en mi trabajo, clave para mi relación con Dios. Es clave en todo aspecto. El ser humano no puede vivir sin humildad, si no está perdido. Es más, dentro de las bienaventuranzas vamos a encontrar que la humildad y la mansedumbre es parte de ella. Yo me quedo con esta parte del día jueves que está en la lección, en el último párrafo, que dice: Dios sigue cambiando vidas hoy. No importa cuán orgullosas o pecaminosas puedan ser las personas, en Dios hay misericordia y poder para convertir a los pecadores más rebeldes en hijos del Dios celestial. Amén. Si vemos que con Nabucodonosor Dios transformó su vida y Dios transformó su corazón, sin lugar a dudas no hay nadie que se resista a ese gran amor que Dios tiene por sus hijos. Pero está en ti y está en mí reconocer mi condición y tener el deseo de cambiar nuestra vida a una vida de humildad. Que Dios te bendiga.